Saludos fraternos desde el canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo hoy día miércoles 2 de diciembre del año 2020. Ya quedan pocos días para que termine este fatídico año, pero continuamos en pandemia. Nosotros los creyentes, si bien es cierto, deseamos de que la vacuna esté ya disponible, nuestro primero y lo básico y lo primordial, lo único, es la confianza que tenemos en el Señor, que nos preserve para el día en que podamos recibir ese medicamento, que Él tiene control de él seguramente. Entonces, mientras tanto, nosotros continuemos a la expectativa, pero a la expectativa de Dios. No sea que Dios, el Señor Jesús, venga en estos días antes de que nos pongan la vacuna. Así que de todo, dice que debemos velar, que estemos prestos y atentos. ¿Qué sabe usted de Isaías? Bien, Isaías era uno de los profetas de Dios. Y Isaías fue mandado por Dios para que le hablara a su pueblo Israel acerca de los desvíos que se había tenido ese pueblo amado de Dios. Y el pueblo, Dios se manifestaba por medio de Isaías. Muchas veces dice, porque así dice Jehová, así dice el Señor. Yo podría citarle una frase donde dice Isaías. Voy a leer Isaías 3:16. Asimismo dice Jehová. Él siempre ocupa a sus profetas y siempre les manda a decir. Pues bueno, Isaías es un profeta de Dios. Vamos a referirnos en este momento al Antiguo Testamento. Isaías capítulo 5. Y aquí hay un aviso de Dios en forma de parábola. Fíjese que Jesucristo también así enseñaba, en forma de parábola. Aclaración importante. Israel es la esposa de Dios hasta este día. Dios tiene un trato con el pueblo de Israel. Lo tiene durante todo el Antiguo Testamento, a partir de los profetas mismos. Dios, en el caso de Oseas, hace una alusión, o sea, una comparación a Israel como una ramera, como una mujer ramera, que hace locuras y con uno y con otro. Y Dios manda a Oseas que se case con una ramera. Y le dice Oseas, pero ¿y por qué me voy a casar con una ramera, Señor, si eso es pecado? Y le dice el Señor, cásate que yo lo tengo controlado todo. Para que vea el pueblo de Israel lo triste que es un esposo tener a una mujer ramera. Entonces lea usted Oseas y es Dios mismo hablando con su pueblo Israel. Bien, vamos entonces aquí a Isaías capítulo 5 y vamos a ver a Dios como el dueño de una viña. Viña es donde se cultivan las uvas. Dice así en el versículo 1. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. O sea, esa viña es el pueblo de Israel. El amado aquí es Dios. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Entonces Dios dice aquí que había cercado, o sea, lo había protegido a su pueblo Israel. Fíjense bien, Dios está haciendo una comparación de su pueblo como una viña, una plantación de uvas,
que él la había cercado, pues sí, para que no se metieran los animales. Entonces, cercado a Israel para que no lo atacaran sus enemigos. Dice, y la había cercado y despedregado. O sea, imagínense qué hermoso tener un terreno donde no hay piedras, no hay esto y lo otro, sino que es fértil y fácil de sembrar. Y había plantado de vides escogidas, o sea, lo mejor, las mejores uvas. No se olvide, pues, que Dios aquí está comparándose como el dueño de la vid, de la plantación de uvas, que es Israel. Y él, Dios, había cercado, había quitado todas las piedras, todos los obstáculos para su pueblo, y había escogido lo mejor de lo mejor para él. Y había edificado, dice, en medio de ella una torre. O sea, una torre es de vigilancia, para que los animales, las aves, no se comieran ni las semillas ni las uvas cuando ya estuvieran en su plena cosecha. Y hecho también en ella un lagar, o sea, a la par de la torre estaba el lagar, o sea, donde se iba a sacar el jugo de la uva. Y esperaba, dice, que diese uvas, y dio uvas silvestres. Pero ¿qué pasó, pues? Si Dios había sembrado lo mejor. No se olvide que Dios le está hablando a su pueblo Israel. Hoy dice la Escritura en Hebreos 1:1 que Dios nos habla después de haber hablado por medio de los profetas en aquellos tiempos. Dice, a nuestros padres hoy nos habla por el Hijo, por Jesucristo, por medio del Evangelio y la palabra. Atención pues, hermanos, Dios es el esposo de Israel. Nosotros no somos Israel, nosotros somos iglesia. Jesús es el novio de la iglesia. La iglesia está siendo preparada para aquel gran día, cuando sea arrebatada, o sea, llevada hacia los cielos. Estaremos allá para recibir nuestras recompensas y inmediatamente después vamos a ir a la boda del Cordero. Nos vamos a casar con Jesucristo. Así, para que nos entendamos. Entonces, aquí Dios le está hablando a su pueblo Israel por medio del profeta Isaías. Versículo 3. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Y mire, Dios se pone en tercera persona. Juzguen ustedes, todos los pueblos de alrededor de Israel. Juzguen ustedes entre yo, Dios, y este pueblo que se llama Israel. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Caramba, qué reclamo de Dios para Israel, su pueblo. Como que Dios también nos está haciendo reclamos en estos tiempos, hermano. Dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña? O sea, que les di de todo, pues. Todo lo cuidé, les hice la vida fácil, me tenían a mí como Dios, que yo no había hecho en ella. O sea, hice todo lo mejor en el pueblo de Israel. ¿Cómo? Como esperando que yo diese uvas, o sea, de la viña, ha dado uva silvestre. O sea, ¿qué pasó pues con los frutos? La calidad de uva que yo había sembrado. Hermanos, si ustedes conocen unas uvas moradas aquí en Centroamérica, la variedad de esa uva morada es moscatel, una uva morada, grande, dulce, especialmente para hacer un vino que le derivan vino moscatel, muy dulce, muy dulce. Y además hay tanta variedad de uvas, hay unas sin semillas, unas grandes, largas, moradas, bellísimas. Entonces Dios en su pueblo Israel había sembrado lo mejor, la mejor calidad, lo más hermoso, lo más productivo, lo más grande, lo más jugoso.
y se va dando cuenta, aunque Dios esta es una comparación, porque Dios lo sabe todo, pero está haciendo la comparación para que todos nosotros, el pueblo de Israel supiera, los pueblos de alrededor supieran lo que le iba a pasar, y nosotros, que ya sabemos por medio de esta exégesis que estamos haciendo de la Escritura, ¿qué sucede cuando dentro de la iglesia se meten doctrinas falsas, locuras dentro de las iglesias? Dios espera, Jesús espera de su iglesia lo mejor, pero dentro de la iglesia se mete lo peor, y lo más triste es que los miembros de las iglesias permiten que entre. Hermano mío, desde mis queridos hermanos pastores que me están oyendo, copastores, predicadores, evangelistas, diáconos, servidores y pueblo evangélico, no permitas tú que se contamine tu iglesia. No lo permitas con bailes, con locuras y todo eso, con fiestas que no son autorizadas por Dios. Son fiestas de los hombres, son locuras de los hombres. Y la iglesia es arrastrada algunas veces por esas locuras. Entonces no lo permitamos. Dice en el versículo 5. Estoy en Isaías capítulo 5, versículo 5. Os mostraré, dice Dios, pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Vaya, le voy a quitar el cerco de protección. Por necios, por rebeldes. Aportillaré su cerca y será hollada. Voy a abrir el portón de la viña, del campo cultivado, porque ha dado frutos silvestres, no es el que yo sembré, el que preparé. Y voy a abrir el portón para que entren todo tipo de animales. Estoy comparando algo así aquí en El Salvador y en todo el mundo. Todos los cultivos están cercados para que no se metan las vacas o las ovejas o lo que sea, los animales también de afuera, y destruyan y se coman lo cultivado. Pero dice el Señor que va a quitar el cerco, que se metan todos y destruyen. Y además dice, aportillaré su cerca, o sea, voy a abrir el portón y lo dejaré abierto y lo voy a asegurar que esté abierto. Dice, y será hollada, o sea, todo lo que está cultivado será destruido. Versículo 6. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, o sea, ni removida la tierra. Y crecerán el cardo y los espinos. O sea, a la par de la mata de uva, de la planta, van a crecer malas hierbas y hasta espinas voy a poner a la par de ellas. Y dice, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. ¡Ay, qué terrible! Usted sabe lo que pasa cuando no llueve, ¿verdad? Y las plantas están ahí, pues ya pronto para cosechar, y se da cuenta Dios de que han cosechado cosas malas por haberse pervertido, por haberlo permitido. Y mire qué tremendo lo que dice Dios. Y aún a las nubes, aquí está hablando Dios a la naturaleza, mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Sequías, hermano. Y al haber sequías, no hay planta que la resista, y aunque siembre lo mejor de lo mejor, se va a secar, y al no haber planta que de frutos, no va a dar fruto, y va a haber sequía, y se va a morir la planta, y va a haber hambruna. ¿Por qué? A causa de la desobediencia. Versículo 7. Ciertamente, aquí está la aclaración, mire, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Aquí lo estamos leyendo, Isaías 5:7. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel.
Y los hombres de Judá, o sea, la gente que vive en Israel, planta deliciosa suya. O sea que Dios, repito, ha hecho de Israel su pueblo amado, pero su pueblo ha sido rebelde hasta el día de hoy. Jesús compró a la iglesia con sangre divina. La iglesia es de Cristo. Ustedes, las ovejas, son del Señor Jesús. Nosotros, los pastores, copastores, predicadores, líderes, esto y todo lo otro, somos sencillamente servidores de Jesús que estamos cuidando de las ovejas. Nosotros estamos obligados por Jesús a darles buen alimento, pasto fresco, o sea, la palabra de Dios, esta que está aquí, ¿ve? Se la tenemos que dar a la iglesia, pero palabra de Dios, palabra bíblica, salido de la Biblia, no salido de tradiciones de los hombres, no salido ni de costumbres de los hombres, ni de fiestas, ni de días de luna nueva, ni nada. Todo está en la Biblia, para el pueblo de Israel, que estamos leyendo hoy, y todo está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, también para la iglesia de Jesucristo. Y dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Muy bien, déjeme buscar en los comentarios qué es lo que dice el Señor, qué es lo que esperaba Él. Dice, y en el versículo 7, dice que esperaba juicio, vileza, justicia y clamor. Este juego de palabras, dicen los comentaristas, quiere decir, en hebreo, sonaría así: equidad, iniquidad, derecho y endecho. Vamos a ver, dice en el 7, y he aquí vileza, esperaba juicio, que juicio quiere decir equidad, vileza, iniquidad, las cosas malas, justicia, el derecho a las cosas buenas, justas y fieles, y endecho quiere decir la tristeza. Vamos a ver en el versículo 8. Aquí vienen los ayes. ¿Qué está diciendo Dios? Casa a casa, heredad a heredad. Dios dio la tierra a los israelitas con intención de que la partición original permaneciese en posesión de cada familia. En el tiempo de Isaías, que es el que estamos leyendo, los terratenientes, especuladores, ya habían acumulado grandes extensiones de tierra, y los ricos y poderosos usaban procesos legales para quitársela a los pobres, a los que le pertenecían por derecho de Dios. Versículo 9. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. O sea que todas las producciones las van a sembrar y sembrar, pero van a producir nada. Va a producir ni un quintal, dice aquí, ni tampoco un homer de semilla producirá un efa. ¿Por qué? Porque ya lo profetizó Dios que va a haber hambruna, no va a llover. Va a permitir que entren los enemigos y destruyan a Israel. Versículo 11. Ya va el segundo ay de los malvados.
Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están a la noche hasta el que el vino los enciende. Este es el segundo ay, y se dirige a los borrachos por su negligencia frente a la obra de juicio y redención del Señor, y por su devoción, por su dedicación al placer. Fíjese bien, pueblo de Israel mire, al que Dios le está diciendo, ay, a los primeros, el primer ay, hermano, era de la parte moral. La parte moral. Este segundo ay, porque son 6 en total, segundo ay, que lo estamos viendo aquí en el versículo 11 al 12, era que el pueblo de Israel se había dedicado a borrachos. Versículo 11. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Bueno, por cierto, por aquí, por donde yo vivo, el día, viernes o sábado pasado, había un gran gelengue allá en un pueblo cercano acá que se llama San Marcos. Qué tremendo, hermano. Desde bien temprano empezaron la bullanga. Bueno, ¿y qué no es que estamos pobres, pues? Que no tenemos dinero, no hay dinero para todo, ayúdenos. Y bueno, y esos grandes gelengues que tenía. Y ahí ya se anuncian que va a venir la orquesta tal y todo esto, y las ventas de licores, si ustedes ven en los periódicos, no hombre, está más barato el guaro y las cervezas que la Coca-Cola y que los jugos. Mire pues, y estoy con el pueblo de Israel, se dedicaban a emborracharse, a estar bebiendo y todo, que aquí, y Dios anunciándole que les venía terrible. Y dice en el versículo 13, y en el 12, pues no consideran la obra de Dios, de Jehová, dice. Decir, bueno, gracias Señor, porque aunque estemos pasando por esta crisis, Señor, nos mantienes todavía. Guarde el dinero, guárdelo. Igual hoy, hermanos míos, todo el mundo cree que ya la pandemia ya se terminó porque van a abrir los negocios y los supermercados y los shopping centers. No, señores, todavía está la pandemia. Y oiga, mire, tantas inundaciones que han habido aquí en nuestro país, El Salvador, en la zona de Oriente, se perdieron 5,000 manzanas de maíz. Yo no sé si de frijol fueron 3,000, me puedo equivocar, me corrigen. Y la de maicillo y todas las plantaciones, salían en los periódicos, en la televisión. De tomate se pudrieron, de lechuga allá por Chalatenango se pudrieron, de todas las frutas esas se pudrieron de tanta agua. Muchas comunidades salieron terriblemente afectadas. Ahí salía en la televisión cómo se caían los bordes de las orillas de los ríos y la gente pobrecita saliendo a medianoche, y llegaban los soldados y los policías a sacar los tiliches y todo. Y qué raro, mire, hoy, como le digo, el viernes pasado, una gran zamotana que había en ese pueblo. Y bueno, ¿y qué pues? ¿Y qué? ¿Ya te pasó el susto? Y hoy entrémosle otra vez al chupe y a la bailada. ¿Y Dios? No, hombre, si Dios es solo de momentito, Dios es para un rato, Dios es para aclamarlo. Pues se equivocan, Dios es para aclamarlo y para tenerlo adentro en el corazón y para tenerlo como nuestro Señor protector. No es un fetiche, no es una cosa que le vas a pedir hoy y ya te lo hizo y te olvidas de él. ¿Qué pasó? Ese fue el problema de Israel aquí. Dice en el versículo 13 para terminar. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Vale. Por tanto, está hablando Dios, y cuando dice por tanto es una orden que se va a cumplir.
Mi pueblo fue llevado cautivo, se dejó engañar, porque no tuvo conocimiento. Bueno, ¿qué no sabía los israelitas de que Dios les había dejado, solo para que nos entendamos, ¿sí?, la ley, los salmos y los profetas? Claro que sí, pero se fueron tras la idolatría, tras la locura, tras la borrachera, tras la corrupción, tras la envidia, tras la avaricia. Si leyéramos ahorita los 10 mandamientos, va a ver qué terrible. El pueblo de Israel se olvidó. Como hoy el pueblo, la iglesia de Jesucristo, se está olvidando de un montón de cosas por seguir otras cosas del mundo. Y dice, y su gloria pereció de hambre. Cabal, todos esos grandes sembradíos que tenían, dice aquí, se terminaron, porque vino no hubo lluvia, y no hubo lluvia, no hay cosechas, no hay comida, hambruna, hay hambruna, a morirse la gente. Y su multitud se secó de sed, ¿ya vio? Y la gente se murieron de sed. Termino en el versículo 14. Por eso ensanchó su interior el Seol. El Seol es el lugar donde van los muertos en el Antiguo Testamento. Mire, se ensanchó pues el lugar donde se echan los muertos. Y sin medida extendió su boca. Caramba, Dios santo. Se hizo más ancho el lugar para estar echando los muertos. Y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto, toda esa arrogancia y toda, y el que en él se regocijaba. Vale. Aquellos que andaban bebiendo, bailando, y no le hicieron caso a las calamidades que estaban pasando, solo son Dios de momento. A mí me llama la atención y siempre soy curioso, es una curiosidad mía, cuando tiembla, ¿sí?, y hay un montón de gente, ¡ay Dios mío! Y se tocan todos el pecho, ¿sí?, ¡ay Dios mío! Y empiezan a clamar a Dios. Hoy sí, ¿verdad? Pero ya una vez pasa la fuerza del temblor, o la dificultad, o la aflicción, ya nadie dice Dios mío, nadie dice gracias Dios mío que me salvaste. Ya se olvidan. Y al ratito están otra vez en sus locuras. El hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Dios bendiga su palabra. Ya es bendita, no tenemos que decir Dios bendiga, ya su palabra es bendita. Bendito sea Dios que nos ha dejado revelada la Biblia, para que sea enseñanza para nosotros. Pablo dijo que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza, o sea, para que no volvamos a cometer los errores que cometió el pueblo de Israel. Hemos visto solamente 2 ayes. En el capítulo 5 de Isaías hay 6. O sea, están pendientes para el día viernes los segundos 2, del 3 al 4. Y para el otro miércoles, el 5 y 6. Los ayes por la desobediencia a Dios. Bendiciones por donde quiera que se encuentre. Este es su canal cristiano, La Palabra.